Muy buenos días, mis queridos hermanos. Tengan un feliz sábado. Les damos una muy cordial bienvenida a este culto de consagración. Deseamos que el Espíritu Santo venga a cada uno de nosotros y nos llene de gozo y esperanza. Vamos en esta hora a iniciar nuestro culto de alabanza a nuestro Dios. Y quiero rogarles que por favor inclinemos el rostro. Cariñoso Padre, en esta hora invocamos tu nombre santo. Queremos que tu presencia esté en cada hogar aquí presente y que a través del predicador, Señor, tú te puedas manifestar para que tu palabra llegue hasta nuestro corazón. Que tu paz sea en nuestra vida. Por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar nuestra doxología. Ahora, después de esta bienvenida que hemos tenido, hemos invocado el nombre de Dios y hemos dedicado este culto a través del canto, quiero invitarles a que busquen en sus himnarios el himno número 147, A Dios sea la gloria. Pónganse de pie para que la alabanza sea con toda la fuerza que Dios nos ha dado y con todo el corazón. Que
presencia, les invito ahí en su lugar a colocarse de rodillas para que elevemos una oración al Señor y consagrarnos y dedicar el culto y al predicador en esta mañana. Por favor, de rodillas. Amoroso Dios y bendito Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, para agradecerte la vida que nos das, el cuidado que has tenido con nosotros. Tu poder se ha manifestado en cada uno, Señor, al terminar esta semana de actividades y estar aquí, Señor, en tu presencia para glorificarte. Queremos poner en tus manos al predicador de esta mañana, a quien tú, Señor, elegiste para compartir tu mensaje de salvación. Te ruego, Señor, para que tu palabra pueda llegar hasta nuestro corazón, que tu palabra pueda transformar nuestra vida, que nos haga hacedores de ella y no solamente oidores. Por eso rogamos en esta hora que tú, Señor, te hagas manifiesto a través de tu Santo Espíritu. Te rogamos esto, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ha llegado el momento de adorar a Dios con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Pero antes de hacer la oración, déjenme leerles lo que dice el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana en la página 96. Dice así: el deber es el deber y debe cumplirse por esa misma razón. Pero el Señor tiene compasión de nosotros en nuestra condición caída y acompaña sus mandatos con promesas. Pide a su pueblo que lo pruebe y declara que recompensará la obediencia con las bendiciones más ricas. Nos estimula a darle y declara que lo que Él nos retribuya estará en proporción con los donativos que le hagamos. El que siembra escasamente, también segará escasamente. 2 Corintios 9:6. Dios no es injusto para que se olvide de vuestro trabajo y de vuestras acciones de amor. Cuán tierno y fiel es Dios con nosotros. Nos ha dado en Cristo las bendiciones más escogidas. Mediante Él puso su firma en el contrato que ha hecho con nosotros. Con estas palabras procedamos a colocar en el lugar elegido por ustedes esos sobres con sus diezmos y sus ofrendas. Mientras hacemos esto, vamos a orar. Cariñoso Dios, queremos agradecerte porque podemos tener, Señor, que dar, porque de lo recibido de tu mano te damos. Nunca, Señor, esperas que nosotros demos para darnos. Tú nos das, Señor, con anticipación para que nosotros podamos entregar lo que tú has designado en diezmo y ofrenda para el funcionamiento de tu iglesia, para que, Señor, tu iglesia sea sostenida y al mismo tiempo esta iglesia pueda predicar, anunciar tu evangelio hasta lo más lejano del mundo que nosotros conocemos. Por favor, Señor, que cada miembro de iglesia, entregando fielmente su diezmo y su ofrenda, pueda, Señor, sentir la satisfacción de haber cumplido con su deber ante ti. Pero también te ruego, Señor, para que lo que queda en nuestro poder, en nuestra administración, tú, Señor, nos ayudes para que pueda rendir completamente para suplir nuestras necesidades. Bendice a cada familia, Señor, que por alguna razón no lo han podido hacer. Ayúdale, Señor, para que su corazón pueda ser enternecido por el Espíritu Santo y que, Señor, lo que tú les proveas, ellos también puedan asimismo proveer para tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuemos alabando a nuestro Dios. Ahora lo haremos con las estrofas del himno número 55. Oh, cuán grande es tu misericordia. Señor, es tu misericordia.
bien, una vez que hemos entonado esta alabanza al Señor, quiero invitarles a abrir su Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, versículo 10. Sobre este texto será la base del estudio de esta mañana. El texto nos dice de la siguiente forma: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios a través de nuestro hermano Rubén León Rivera. Deseamos de todo corazón que Dios lo utilice y a nosotros nos pueda llenar de su amor, y que aprendamos profundamente, que aprendamos ampliamente de lo que Dios ha preparado a través de él. Con ustedes, nuestro hermano Rubén Rivera. Rubén León Rivera. Feliz sábado. Me agrada mucho esta mañana poder tener el mensaje y quisiera invitarles para que pudiéramos leer el pasaje del Evangelio según San Lucas, el capítulo 16, versículo 10. Dice la palabra de Dios: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Este sábado es un sábado de mayordomía y me gustaría que inclináramos nuestros rostros para tener una palabra de oración. Amante Padre que estás en los cielos, queremos pedirte esta mañana que nos acompañes, consideres tu palabra, pueda estar tu Santo Espíritu con nosotros y podamos tener lecciones que puedan acrecentar nuestro carácter, que puedan también acercarnos contigo y podamos estar en contacto con la mente divina. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, este es un sábado de mayordomía. Y este sábado de mayordomía, bueno, quisiera enfocarlo principalmente a nuestra fidelidad con Dios. Y cuando hablamos con nuestra fidelidad en Dios, en asuntos de mayordomía, quisiera puntualizarlo para que pudiéramos referirnos a alguno de los aspectos que tienen que ver hacia nuestros deberes como mayordomos. Y esos deberes que nosotros tenemos como mayordomos son la devolución, la entrega de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Parece algo que encuadra en una situación difícil, porque estamos en crisis, es verdad. ¿Qué no ha sucedido en nuestro medio? ¿Qué no ha sucedido en nuestros trabajos? ¿Qué no se ha presentado en nuestras fuentes, en nuestros negocios? Que de alguna manera nunca imaginamos este escenario, pero bueno, ahora nos hemos visto afectados y hay crisis, sin la menor duda. Pero quiero decirles que en medio de estas crisis, en medio de esta situación, lo que está pasando es una situación que no pasa desapercibida en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel con su pueblo. Dios es fiel con nosotros. Él es fiel y justo y cumplirá sus promesas con nosotros. A pesar de las crisis que estemos atravesando, Dios está con nosotros. Sin embargo, también en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, en la página 79, dice: ha especificado que los diezmos y las ofrendas constituyen nuestra obligación y desea que demos en forma regular y sistemática. A pesar de la crisis en la que nos encontremos, a pesar de los momentos difíciles que estemos atravesando, Él desea que la obligación de nuestros diezmos y ofrendas sigan en forma sistemática. Y en la página 81 es enfática también la pluma inspirada que dice:
devuélvase en forma estricta, honrada y fiel. Así que en medio de la crisis, en medio de este confinamiento, lo que debe de sobresalir de nosotros como mayordomos es nuestra fidelidad. Sí, hay crisis, pero en medio de ella lo que debe de sobresalir es nuestra fidelidad a Dios. Y quiero decirles que la fidelidad a Dios, y hablando de mayordomía, por supuesto, no es un asunto de dinero. Generalmente es la tendencia que tendemos a pensar: mayordomía, diezmos y ofrendas. Pero quiero decirles que algo primordial que nosotros tenemos como mayordomos es nuestra fidelidad a Dios. No es un asunto de dinero, no es un asunto de recursos, no es un asunto de cuánto damos. Es un asunto de carácter, porque la fidelidad es un asunto de carácter. Sobre el mismo libro, en la página 17, dice: este plan de dadivosidad es para que el hombre pueda ser semejante a su Creador. Así que lo que tiene que ver con mayordomía y que involucra también nuestros diezmos y nuestras ofrendas es un plan de dadivosidad para que el hombre pueda ser semejante a su Creador. Una mente como la de su Creador, un carácter como el de su Creador, porque fidelidad es un asunto de carácter. Y es un asunto de carácter porque es la manifestación de un carácter agradecido y rebosante de gratitud en Dios. Así que en estos momentos de crisis por los que atravesamos, lo que debiera de sobresalir es nuestra fidelidad a Dios, porque es un asunto de carácter. Fernando Zavala, un escritor de la iglesia, dice en uno de sus libros: una gran verdad es que en las crisis no se desarrolla el carácter, solo lo revela. Las crisis no nos convierten en la clase de personas que somos. Más bien, las crisis revelan la clase de personas que somos. Así es que si estamos esperando nosotros desarrollar nuestro carácter en momentos de crisis, estamos equivocados. Porque las crisis solamente hacen resaltar nuestro carácter. Y quiero decirles que, la Biblia contiene muchos ejemplos de fidelidad. Y me atrevo a decir que los mejores momentos de fidelidad se han destacado en tiempos precisamente de crisis. Uno de ellos, por ejemplo, encontramos el caso de David. En 1 de Samuel, en el capítulo 30, los versículos 1 al 6, encontramos este pasaje que nos hace de manifiesto un momento para David. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag el tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada. Sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevadas cautivas. Y la reacción, dice el versículo 4, de David y la gente que con él estaban, es que alzaron su voz y lloraron hasta que faltaron las fuerzas para llorar. Vean este pasaje. Qué momento de crisis para David. Saúl lo estaba buscando para matarlo. Los filisteos no lo veían con buenos ojos y también le miraban mal.
Los amalecitas habían aprovechado el momento de su ausencia y se habían llevado a sus mujeres, a sus hijos, a su ganado, todo lo que tenía valor, y no conforme con ello, habían quemado la ciudad. ¡Qué crisis! ¡Qué momento de crisis! Pero no solo eso. Dice el versículo 6 que David se angustió. Lloraron, dice, ya lo leímos, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¡Qué momento inimaginable! Llorar hasta que las fuerzas se te acaben. Y el versículo 6 dice que David se angustió mucho porque también, además de eso, el pueblo estaba pensando en apedrearlo. ¡Qué momento de crisis! Saúl te persigue para matarte. Los filisteos al acecho de ti. Los amalecitas se han robado a las mujeres, a los niños, han quemado la ciudad, y no conformes con ellos, ahora sus propios hombres, su propio ejército, habla de apedrearlo a David. ¡Qué momento de crisis! Pero, ¿cómo respondió David ante esta crisis? ¿Cuál fue la reacción de David a este momento de crisis que se estaba presentando? No de una crisis, de varias crisis que se estaban presentando. Dice al final del versículo 6, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En otras versiones dice que mas David decidió confiar en Dios. Y hermanos, esta fue la mejor decisión que pudo tomar David en la crisis: confiar en Dios. En Patriarcas y Profetas, al considerar este momento de crisis de David, dice que David pudo recordar las evidencias de la providencia de Dios en su vida. David pudo recordar cómo Dios lo había usado poderosamente. David pudo recordar cómo Dios había cuidado de su vida, cómo los había librado ese momento con esas 5 piedrecillas para derrotar a Goliat. Su mente se refrescó de la dirección de Dios en su vida, y dice en ese mismo capítulo de Patriarcas y Profetas que de sus labios salieron las palabras del Salmo 56:3: en el día en que temo, yo en ti confío. David decidió confiar en Dios en esos momentos de crisis. Y no quiero decirte que era la mejor situación en la vida de David, hablando espiritualmente. David ya había desconfiado de Dios a tal grado que había decidido huir de Saúl, y en lugar de refugiarse en las montañas para buscar la dirección de Dios, se había ido a refugiar en medio de los filisteos. En lugar de seguir pidiendo la dirección de Dios, David entonces se unió con los filisteos y estuvo a punto de pelear contra los israelitas, unirse con los filisteos. No conforme con eso, David ya había tomado varias mujeres consigo. Pero dice el de Patriarcas y Profetas que Dios miraba con amor a David. Miraba cómo ese corazón de David estaba dispuesto a serle fiel. A pesar de las malas decisiones y errores que había cometido David, Dios podía ver todavía un corazón dispuesto a confiar en Dios. Y saben, a mí me parece que como mayordomos a veces hemos cometido errores, a veces hemos desconfiado, a veces hemos dudado de Dios, a veces hemos puesto entredicho si puede Dios proveernos recursos o puede darnos un trabajo. Hemos sido descuidados en confiar en Dios, pero Dios nos recuerda, hermanos, que Él es bueno con nosotros, que Él nos mira y puede percibir en nuestra vida que nosotros
podemos ser fieles a Él. Nos puede ver como hijos y como hijas que podemos seguir confiando en Él. Y Él entonces deposita en nosotros también su fidelidad para que nosotros confiemos. Así que en estos momentos de crisis, en estos momentos de confinamiento, lo mejor que podemos hacer, diríamos, la fórmula ganadora para estos tiempos de crisis es: pon tu confianza en Dios. Pon tu fidelidad a Dios en primer lugar. Consejo sobre Mayordomía Cristiana sigue diciendo: dar nuestros diezmos y ofrendas manifiestan que dependemos de Dios. Nuestro momento de prueba, dice, no es a futuro. No estemos esperando crisis a futuro, pruebas a futuro. Si estás esperando a futuro serle fiel a Dios, seguramente vas a fallar, no lo vas a hacer. Ahora es nuestro momento de prueba. Ahora es nuestro momento de mostrarle fidelidad a Dios. Así es de que, hermanos, las crisis, a pesar de las que estemos atravesando, son momentos para que nosotros manifestemos nuestra fidelidad, nuestra confianza en Dios, porque las crisis, eso es lo que salen a relucir, muestran nuestra fidelidad a Dios, revelan nuestra confianza a Dios. ¿Saben? Las crisis, a veces dicen que las crisis sacan lo mejor de nosotros, pero también las crisis a veces sacan lo peor de nosotros. En Segunda de Reyes, en el capítulo 4, versículo 42, encontramos otro momento crítico o de prueba o de crisis que encontramos en las Sagradas Escrituras. Segunda de Reyes, en el capítulo 4, versículo 42, Eliseo se encuentra en un momento difícil. Segunda de Reyes, capítulo 4. Y dice el versículo 42 que vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? Pero volvió él a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Hermanos, este es un momento que encontramos con dos situaciones que se presentan, dos lecciones que aprender. Permítanme leer el versículo 38. Dice que cuando Eliseo volvió a Gilgal, había una gran hambre en la tierra. Así que encontramos aquí un momento de crisis. Eliseo estaba con los profetas, la escuela de los profetas que él había conformado, pero no eran momentos fáciles en los cuales se encontraba. Eran momentos de crisis porque había una gran hambruna en el territorio. Y la gente de historia dice que cuando se hablaba de hambre en los tiempos de antigüedad, era considerar que no solamente era la escasez de alimento, sino era considerar que la gente sufría. Había sufrimiento, había enfermedad y había muerte. Y en esta crisis de hambruna que estaba pasando, hermanos, Dios se manifestó. Porque suceden dos cosas. Dice que estos jóvenes, Eliseo, dice que estaba con estos jóvenes profetas y el hambre se había manifestado en el lugar de tal manera que Dios había hecho ya un milagro en ellos.
al convertir unas calabazas venenosas en un alimento que pudieron ellos comer. Dice el comentario bíblico adventista en el tomo 2, refiriéndose a este pasaje, dice que el Espíritu Santo estaba presente allí y les traía lecciones de fe y confianza en Dios. Así es de que en ese momento de crisis, hermanos, Eliseo estaba reunido con los jóvenes profetas, enseñándoles lecciones de confianza, y dice que el Espíritu de Dios estaba con ellos, que no los había dejado. Y versículos anteriores dice que ya había hecho un milagro con unas calabazas venenosas que pudieron convertirse, pudieron sanearse y pudieron comer. Y Dios estaba con ellos. Y hermanos, esta es una lección en primer lugar para nosotros como iglesia. En estos momentos de crisis, hermanos, Dios está con su iglesia. En estos momentos de crisis, su Espíritu Santo está presente con nosotros. Nos sostiene con su Santo Espíritu y Él está al pendiente de su iglesia. ¿Qué lección encontramos también? Bueno, en ese momento, noten ustedes, de hambruna, de escasez, como ya lo leímos, en ese momento crítico, hermanos, viene un hombre de Baal Salisa. Viene un hombre al lugar, digamos, a la iglesia donde está Eliseo y los profetas, y viene este fiel mayordomo para entregar sus ofrendas de primicias. Las ofrendas de primicias eran las primeras ofrendas de sus primeros frutos, de sus primeras cosechas. Eran ofrendas de adoración para Dios. Y este fiel mayordomo de Baal Salisa, en ese momento de crisis, en esa situación de hambruna, a pesar de lo que estaba sucediendo, viene, hermanos, con una lección de fidelidad, de traer fielmente sus diezmos y sus ofrendas. Dice que traía 20 panes de cebada y las traía para dar gracias y adorar el nombre de Dios. Aquí está, hermanos, la lección de fidelidad. Aquí está la fidelidad de este hombre que en medio de la crisis de hambre, en medio de la crisis, no se olvida de su deber con Dios. Y aún en la escasez de alimento, aún en la escasez de recursos, este hombre confía en Dios y confía que no le faltará nada de sustento, y trae gozosos sus ofrendas, sus diezmos, sus ofrendas a Dios. Viene agradecido y viene confiado en que su Dios lo seguirá sustentando. Qué bendición, hermanos, encontramos. Momento de crisis, pero ahí está este hombre de Baal Salisa, fiel en la entrega de sus ofrendas. En Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 59, una cita que llamó la atención conmigo, porque dice: hay un poder invisible que está continuamente obrando como siervo del hombre para alimentarlo y vestirlo. Nuestro Señor emplea muchos agentes y suple en su debida proporción lo que se necesita. Hermanos, cuando leí esta cita, me puse a pensar, hermanos, en el milagro que hace Dios para con nosotros, en el milagro que Dios hace día a día con nosotros, hermanos. Se manifiesta su poder en nosotros. Pensé esta tarde cuando comíamos a la mesa con mis hijos, cuando vamos sencillamente a la mesa a comer esta tarde, en la tarde que estaba comiendo con mis hijos, ese milagro invisible, hermanos, del poder de Dios que nos da, hermanos, para que generemos trabajo, para que tengamos alguna actividad, para que usemos nuestra mente, para que usemos nuestras manos y podamos obtener recursos
y podamos nosotros comprar alimento, hermanos. Un milagro de Dios que pone en nuestro ser, en nuestra vida, para que traigamos recursos y tengamos el alimento en la mesa. Pero también me puse a pensar en el milagro también del alimento, porque la tierra no produce por producir, hermanos. La tierra produce, hermanos, por el poder de Dios. Es un milagro de Dios que hace para que la tierra esté produciendo. Es un milagro de Dios, hermanos, cuando vemos el sol, cuando vemos la lluvia que refresca a esta tierra y que la hacen producir. Ahí está manifestado ese poder, hermanos, que no nos dejará y que habrá para comer y que habrá para vestir. Génesis capítulo 8, versículo 22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega. Otra versión dice: mientras la tierra exista, habrá siembra, habrá cosecha. Esa es la promesa de Dios, hermanos. Esa es la fidelidad de Dios, asegurándonos que Él nos sustentará. Por eso les decía que, hermanos, seamos nosotros fieles a Dios, porque Él es fiel con nosotros. Dice el pasaje, como lo hemos leído, dice que este hombre trajo en su ofrenda a Dios 20 panes de cebada. Y me llama la atención porque eran 20 panes donde Eliseo le dice a su siervo: ¿cuántos hombres son? Dice el 43, son 100 hombres. ¿Cómo pondré delante de 20 panes para 100 hombres hambrientos? Humanamente, hermanos, no era suficiente. No iba a ser suficientes 20 panes para 100 personas hambrientas. El siervo de Eliseo veía esa ofrenda humanamente y decía: no es suficiente, no alcanza. Pero Eliseo, hermanos, ve esa ofrenda con los ojos del cielo, que no ve la cantidad, no ve lo que representa, sino Eliseo ve el corazón fiel de este hombre de Baal-Salisa. Ve el gozo rebosando de gratitud de este hombre que viene a entregar su ofrenda. Y entonces Eliseo dice: comerán y sobrará. Porque para Dios, hermanos, no importa la cantidad, sino lo que importa es el carácter, lo que motiva la ofrenda. Por eso le estoy diciendo, fidelidad no es cuestión de cantidades de dinero, no es cuestión de recursos. Fidelidad es cuestión de carácter, de un corazón agradecido con Dios. Y para un corazón agradecido con Dios no hay crisis. Hermanos, qué promesa en la historia de este hombre de Baal-Salisa. No se dice su nombre, hermanos, pero nos da una lección de fe para decir, hermanos, que en Dios no hay crisis. Hay corazones agradecidos por la fidelidad de Dios. Y hermanos, este hombre estaba viniendo con sus diezmos, con sus ofrendas, sin importar la cantidad. Y me gusta, hermanos, porque esto también me hace pensar, hermanos, que nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Dios las toma, hermanos, cuando son sinceras, cuando son agradecidas, cuando salen de nuestro corazón de agradecimiento, cuando rebosan de gratitud. Y entonces Dios toma esos recursos, por insignificantes o por muchos que sea, y los hace suficientes para continuar con su obra. Qué bendición que esos diezmos y esas ofrendas que depositamos el sábado o en su momento, Dios lo toma y lo dice: comerán y sobrará. Cada diezmo y cada ofrenda que se deposita fielmente es suficiente para que su obra continúe. Su obra de amor y salvación pueda llegar a todo rincón del mundo.
Y me gustan las palabras de la página 37 del Consejo sobre Mayordomía Cristiana, que dice que la vida y el crecimiento de la iglesia depende de dar y recibir. Y el comentario bíblico adventista dice al respecto de esta historia que no hay país ni pueblo de la tierra donde la providencia de Dios no esté operando constantemente para dar lo que falta a los necesitados. ¡Qué bendición, hermanos! ¿Qué otro pasaje de fidelidad encontramos? Vayamos en Marcos, en el capítulo 12. Marcos, capítulo 12, versículo 41 y 44. Y esta es una de las historias cortas, a veces no muy tratada, pero muy conmovedora, hablando en mayordomía. Dice el versículo 41, que por cierto la Biblia lo titula La ofrenda de la viuda, en esta versión que tengo. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Noten, hermanos, otro momento de crisis. Otro momento de crisis. Y otro momento de fidelidad. Jesús, hermanos, está interesado en la fidelidad. Jesús está interesado, y perdón la aplicación, pero lo vi yo así al leer este pasaje. Jesús, hermanos, tiene la mirada en la fidelidad de su pueblo. Y en este pasaje, hermanos, si ustedes lo notan, Jesús no anduvo con rodeos. Jesús fue al templo, y fue al templo precisamente para ver cómo estaba dando la gente. No dice que pasó por casualidad, no dice que fue un momento fortuito donde él se percató. No. Jesús, dice la Biblia, que Jesús fue al templo, y vino al templo precisamente para observar la fidelidad de su pueblo. Hermanos, este pasaje de entrada me dejó frío si lo hubiéramos traído a nuestros tiempos. Ahí Jesús en el templo, en la iglesia, para ver cómo da ofrenda a su iglesia. No en cantidad, sino que motiva a dar la ofrenda de su iglesia. Así que la gente dice, francamente, me dio escalofrío de pensar, bueno, ahí Jesús mirando ahí en el templo, mirando, poniendo atención de cómo la gente estaba poniendo sus diezmos y sus ofrendas. Sí, hermanos, porque esa es una realidad. Esa es una realidad. Dios no pasa desapercibido el momento cuando nosotros depositamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si Jesús puso atención en ese momento, hermanos, los ojos del cielo ponen atención en el momento cuando nosotros depositamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, pero no para ver la cantidad, hermanos, sino para ver con alegría el corazón que está dispuesto a desprenderse, para ver el corazón generoso, hermanos, que responde a la fidelidad de Dios. Dios no pasa desapercibido ese momento. Así lo dice esta historia. Y ahí está Jesús. Cuando de pronto entonces llama la atención que está viendo cómo, dice, los ricos o los que tienen están echando sus ofrendas. Cuando él entonces comienza a ver que viene una mujer viuda, pobre, a entregar su ofrenda.
Yo me imaginé también este momento de la historia, hermano. ¿Qué haríamos nosotros, hermano? Ahí estamos, ahí ya está Jesús, está ahí observando. Y yo me puse, hermano, ¿qué nosotros como iglesia, qué diríamos en una situación, hermanos, que se estuviera presentando así? ¿Qué pasaría en nuestra mente? No lo sé, bueno, estamos hablando de mayordomía. Yo me imaginé, bueno, pues si veo a esta mujer viuda, digo, bueno, viene a cumplir con su deber, viene a dejar su diezmo. Y tal vez alguno se atrevería a decir, bueno, con el diezmo que dé es suficiente. Ya con eso es suficiente, ya ni la ofrenda ni otra cosa más pidamos, porque pues es una mujer que no tiene. Pero hermanos, esta viuda no iba con una ofrenda de diezmo. Esta viuda iba con ofrenda también de gratitud, pero aún más, venía a entregar todo lo que tenía. Y hermano, me gusta lo que dice el comentario bíblico adventista, porque dice que esta mujer viuda era una mujer que no tenía marido, por supuesto, y que su trabajo era escaso, iba al día. Era una mujer que vivía con lo indispensable. Quizá había ganado algo ese día, algo poquito ese día había generado, pero ella se sentía agradecida con Dios en su corazón, rebosando de gratitud, rebosando de amor por ese poquito que había recibido. Y dice el deseado de todas las gentes, me gusta, hermanos, porque dice que el capítulo que trata de esto, en la página 566, del deseado de todas las gentes, dice que esta escena Jesús la estaba contemplando. Su rostro estaba triste, su rostro estaba defraudado, porque veía que estos ricos echaban de lo que les sobraba. Su corazón, hermanos, era un corazón egoísta. Y seguramente cuando fueran momentos de necesidad que atravesaran, estos seguramente no darían la ofrenda, no estarían dispuestos a dar. Pero dice que cuando Jesús vio el rostro, la figura de esta viuda, que venía a depositar su ofrenda, dice que el rostro de Jesús brilló. Brilló al ver cómo se acercaba esta mujer. Y cómo esta mujer, con cierto sigilo, con cierta pena, no queriendo que nadie la viera, queriendo pasar desapercibida, deposita esas 2 blanquitas, ese cuadrante, y trata rápido de dar la vuelta e irse. ¿Saben? 2 blanquitas representaban un cuadrante, para darnos una idea. Y un denario hacía 28 cuadrantes y ella traía un cuadrante. Poquita ofrenda, podríamos decir. Era muy poquito lo que ella traía, ni lo de un día de trabajo. Humanamente no era una gran cantidad. Pero hermanos, Jesús brilló su rostro no por la cantidad, no por esas 2 blanquitas, sino el rostro de Jesús brilló porque aquí veía el corazón fiel y agradecido de esta viuda, de esta mujer que viene fielmente a cumplir con su deber. Momento de crisis, momento de necesidad, pero aquí está esta mujer con fidelidad, con gratitud a cumplir con su deber. Tan pronto echó, dice el deseado de todas las gentes, al alfolí sus 2 blanquitas, que volteó como que nadie la viera y salió. Pero dice de todas las gentes, hermanos, que el rostro de Jesús se quedó fijo en el rostro de aquella mujer, que volteó esta mujer y miró también el rostro de Jesús. Y cuando vio el rostro de Jesús, esta mujer, hermanos, lloró. Lágrimas escurrieron de su rostro de felicidad, porque ella entonces percibió que Jesús
con satisfacción había reconocido su ofrenda, su fidelidad. Salieron lágrimas de gozo al sentir, hermanos, que su acto de fidelidad había sido comprendido y había sido apreciado por Dios. Sus conocidos quizá le habían aconsejado: guarda esos recursos, los necesitas. ¿Cómo vas a dar si no tienes ni para comer? Tienes gran necesidad. Pero en cambio ella, hermanos, aún por la grave crisis que atravesaba, su fidelidad, su deber para con Dios estaba por encima de todo. Encima de sus necesidades, por encima de sus necesidades, por encima de lo que padecía, hermanos, su fidelidad estaba en lo máximo. Y vino a dar todo lo que tenía, porque venía con un corazón en máximo agradecimiento, en máximo rebosamiento de gratitud, una fidelidad en lo máximo. Y entonces Jesús les dijo a sus discípulos: ni sumando todo lo que estos hombres echaron, dieron más que esta mujer. Porque esta mujer, dijo, dio más que todos, hermanos. Porque a la vista de Dios, hermanos, no es la magnitud, no es la cantidad de nuestras ofrendas, hermano. A la vista de Dios, hermanos, es el motivo que lo impulsa. A la vista de Dios, hermanos, lo que cuenta es nuestra fidelidad, hermanos. Lo fieles que somos con Dios, con lo que nos da. Y gozosos cuando nosotros venimos a cumplir con nuestro deber. Eso es lo que da felicidad y lo que magnifica a Dios. El cielo está más interesado en la cantidad de amor y consagración que depositamos nosotros en nuestros corazones que en las cantidades de dinero. Me gustan las palabras del deseado de todas las gentes. Su acto es un monumento a la fidelidad. Y esa gratitud y ese gozo que sintió de dar esta mujer se proyectó por la eternidad. Fidelidad, hermanos, es cuestión de carácter. Alguna vez quizá lo vimos como un eslogan en mayordomía. Sí, cantidades diferentes, pero sacrificios iguales. Consideré algunos comentarios de este pasaje de Marcos, que también está en Lucas, en el capítulo 21, por internet, y me llamó la atención un comentario que decía: esa pobre ofrenda de la viuda estaba más allá de la magnificencia del hombre rico, ya que salió de una mente más rica. Sí, hermanos, sí, cuando una persona en tiempo de crisis toma la determinación de ser fiel a Dios, toma la determinación, hermanos, de cumplir a Dios su pacto de amor. Cuando una persona en tiempos de crisis le es fiel a Dios, esa es una mente rica. Eso es una mente que rebosa ricamente. ¿Por qué cuando Dios quiere, hermanos, tomar ejemplos de fidelidad en momentos de crisis, hermanos, por qué siempre salen a relucir estos momentos de fidelidad en momentos de crisis? Pareciera ser que como es un principio que se desprende de Dios para, hermanos, restarle importancia a la cantidad. No son los montos lo que vale, hermanos. Lo que vale es lo que sale de un corazón agradecido que rebosa de gratitud. Hermanos, mentes, corazones ricos en agradecimiento a Dios. Quiero para terminar, considerar un ejemplo más de fidelidad, y agregaría ahora un ejemplo de mentes ricas, el ejemplo de la iglesia de Macedonia. En 2 de Corintios, en el capítulo 8, me gusta esta historia
que se encuentra ahí en 2 de Corintios capítulo 8. En el versículo 1 al 5 dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, escuchen bien, otra vez, en grande prueba de tribulación, en pruebas de crisis, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermanos, la iglesia de Macedonia, hermanos, en gran prueba de tribulación, hermanos, pero ahí estaba las iglesias de Macedonia dispuestas a dar. Noten ustedes qué contraste, en crisis, en necesidad. Los romanos habían despojado a Macedonia de sus riquezas. Los romanos habían impuesto altos tributos. Los romanos habían hecho pasar dificultades económicas en esa región llamada Macedonia. Y hermanos, la iglesia estaba oprimida, los miembros de la iglesia estaban oprimidos con altos tributos. Había crisis. Los dineros, los recursos no se obtenían con facilidad. El comercio no era muy bueno, los trabajos escaseaban. Pero dice el pasaje que en esa situación de crisis, en ese momento de confinamiento, de crisis de la iglesia está juntando ofrenda para los pobres de Jerusalén. Y Pablo dice, en grande prueba de tribulación, hermanos, pero la iglesia de Macedonia está dispuesta a ser agradecida, dispuesta para ofrendar. Una mente rica, hermanos. Observen eso. Una iglesia con miembros ricos, sí, de mentes ricas en generosidad, porque ese es el ejemplo de los macedonios. En la práctica, hermanos, generosos. No es una prerrogativa, hermanos, de que ellos disfrutaran de una suficiencia de medios para que pudieran dar, sino en ese momento de crisis, la iglesia estaba más fiel que nunca. La fidelidad, hermanos, no es cuestión de dinero, no es cuestión de pobreza, no es cuestión de nivel económico, no es cuestión si tienes o no tienes. La fidelidad es cuestión de carácter, y la fidelidad de alto nivel es una cuestión de carácter. Alguna vez escuché que decía que hasta cuánto dar. Y decía, hasta que te duela, hermanos, pero con Dios no es hasta que te duela. Porque, hermanos, la fidelidad es cuestión de carácter. La libertad más genuina es mostrada frecuentemente por los que menos tienen para dar. La ofrenda cristiana es estimada, hermanos, en términos de sacrificio, no de cantidad. Lucas, en el capítulo 16, versículo 10, la lectura al principio, hermanos: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esto dice la palabra de Dios, hermanos. El que tiene fidelidad en lo muy poco, lo va a ser fiel en lo mucho. Y quiero decirte, hermanos, que ese es el problema que tenemos. Falta que nosotros seamos fieles. Falta que nosotros seamos de mente rica, hermanos, porque el Señor está dispuesto a confiarnos grandes cosas. El Señor está ansioso de poner grandes recursos en nuestras manos. Pero necesitamos, hermanos, vernos con un carácter de fidelidad, una mente rica en generosidad.
Y parece, hermanos, yo por eso les digo, la fidelidad es una cuestión de carácter. Porque en Mateo, el capítulo 25, versículo 21, en la parábola del reino de los cielos, del siervo y los talentos, dice que en aquel día el Señor nos dirá, de acuerdo a nuestra fidelidad, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que, hermanos, quiero decirles que en estos momentos de crisis, en estos momentos quizá de escasez, son momentos donde nuestra fidelidad debe sobresalir. En estos momentos cuando escasean los recursos, en estos momentos cuando es difícil obtenerlos, es cuando, hermanos, nuestra mente debe de ser rica, con corazones generosos. Ya el apóstol Pablo, hermanos, otro hombre de mente rica, el apóstol en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 12, me gustan estas palabras de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 12, hermanos, noten ustedes, un hombre de mente rica, un hombre de fidelidad, dice el apóstol Pablo, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Noten ustedes, hermanos, un hombre, esto lo está diciendo un hombre fiel, un hombre que dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, hermanos. Un hombre de carácter fiel, un hombre de mente rica que está diciendo que él en su corazón está resuelta su fidelidad a Dios. Porque está diciendo, hermanos, que en la abundancia y en la necesidad, él es fiel a Dios. Y él dice, hermanos, que así como tiene hambre, así como también tiene necesidad, está resuelto a serle fiel a Dios. Nada, ninguna situación, ninguna circunstancia, ninguna crisis mueve su fidelidad a Dios. Y aquí está este monumento de fidelidad, hermanos, de decir, yo soy fiel a Dios en la prosperidad, en la austeridad, y cuando hay abundancia y también cuando hay escasez. Pablo está diciendo, hermanos, soy fiel a Dios. Porque fidelidad no es cuestión de dinero, fidelidad es cuestión de carácter. Y luego, hermanos, lo dice con una exaltación en el versículo 13, que muchas veces lo tomamos como un eslogan de éxito o como un versículo de motivación, pero no, nada tiene que ver con esto. Este no es un pasaje de motivación del éxito, esto es un pasaje, hermanos, que rebosa de un corazón agradecido, de un corazón, de una mente rica, generosa, hermanos, confiada en su sustentador, confiada en ese poder invisible de Dios que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Necesitamos, hermanos, ser hombres y mujeres fieles a Dios, hermanos. Hombres y mujeres que en las crisis, por peores que sean, estemos confiando en el poder de Dios, que Dios estará con nosotros. Y no me resta más que decirles, hermanos, la fidelidad, hermanos, siempre va a manifestarse en corazones rebosando de gratitud, de gozo, hermanos. Por eso Pablo dice que le resta importancia, hermanos, cuando tú tienes un corazón agradecido, hermano, puede haber crisis. Cuando tú tienes un corazón enriquecido de generosidad, no importan las circunstancias, no importa por las circunstancias que estás pasando, no importa si son momentos buenos de prosperidad o son momentos de austeridad, no importa, hermanos, porque tú estás resuelto
pese a las circunstancias que sean, serle fiel a Dios. Porque eso es la consigna del mayordomo fiel, hermanos, que en tiempos sean de aflicción o difíciles, o en tiempos de prosperidad, hermanos, en Cristo hay fortaleza para el creyente. Sean momentos difíciles, sean momentos fáciles, sean momentos de angustia o sean momentos de escasez, en Cristo encuentra fortaleza y poder el creyente, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la energía, hermanos, el poder que tenemos para seguir sirviendo, hermanos, para seguir siendo fieles, hermanos, para seguir liberando las batallas de la vida, para seguir siendo pacientes, hermanos, si tenemos que sufrir, y para seguir teniendo poder, fidelidad, hermanos, para cumplir nuestros deberes en medio de la crisis. Por eso Pablo, con toda confianza, hermanos, más adelante dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga esta mañana, que Dios haga de nosotros una mujer y un hombre fiel, una iglesia generosa, que se desborde, hermanos, para serle fiel a Dios, y que Dios nos bendiga, nos dé el poder de su Santo Espíritu. Amén. Una vez escuchado el mensaje de esta mañana, cuán importante es que a través del canto nos elevemos hasta el mismo trono de la gracia. Y por ello, en esta hora, vamos a entonar el himno final, número 250. Himno número 250. Dios bendiga su palabra. Responde mientras ya
Terminemos con una oración este momento glorioso de estar en presencia de Dios. Te damos gracias, Señor, porque en tu amor y misericordia nos invitas a ser fieles. Fieles administradores, Señor, de esto poco que nos das, a fin de que cuando entremos en el gozo de Jesucristo, podamos recibir más, Señor, que es vida eterna. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón siempre esté unido al tuyo y que siempre, Señor, te consideremos en nuestra vida en todas las cosas que decidamos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el precioso nombre de Jesucristo agradecemos. Amén.